Hoy en la sección de coaching vamos a hablar sobre emociones. Anda. Y qué importante es hablar de las emociones cuando, por ejemplo, te dicen que tienes coronavirus y te tienes que aislar en tu casa 7, 10 días. Es importantísimo, es algo de lo que prácticamente, si te das cuenta, no se habla mucho. Hablar de emociones, pero ¿cómo exactamente? Bueno, pues hay algo que es fundamental y es la inteligencia emocional. ¿Sabes lo que es esto, Ana? Pues no, explícamelo tú. Normalmente cuando hablamos de inteligencia hablamos de la inteligencia racional, ¿no? Claro. De la inteligencia que se suele llamar inteligencia cognitiva. Ajá. Pero hay algo que es muy importante y que sobre todo los que tengáis peques en casa ya os daréis cuenta de que cada vez más en los colegios, en los centros de formación se habla sobre esto de la inteligencia emocional. ¿Que en qué consiste? Pues fíjate, lo estáis viendo, es la capacidad para poder identificar y gestionar las emociones, tanto las nuestras como las de otros. Y esto que parece como muy sencillo decirlo, ¿no? Y aquí lo leéis como muy fácil, pero es algo que es poco habitual, el identificar cuáles son las emociones y sobre todo cómo saber gestionarlas. Pues yo para los demás tengo mucha inteligencia emocional. Para mí ya no tanto, pero para los demás sí. Hay que trabajar ahí los límites tuyos, ¿eh? Porque es una persona muy para afuera, pero que para adentro no se cuida tanto. Efectivamente, así es. Bueno, pero ¿cómo hablamos de inteligencia emocional o cómo empezamos hablando de emociones? Yo cuando tengo un cliente en coaching en una sesión, muchas veces le pregunto, digo, bueno, ¿cómo te hace sentir esto? Y entonces la persona a veces me dice, hombre, yo pienso, digo, no, ¿cómo te hace sentir? No ¿Qué pensar. emoción tienes? Bueno, y hay muchas veces, y esto es algo que de los 30 para arriba, muy pocas personas saben identificar claramente qué emoción tiene. Por eso hoy vamos a hacer un pequeño repaso, como se suele hacer con los niños. Además hay un libro muy chulo que se llama El monstruo de las emociones, para los peques, en el que se habla de cuáles son las emociones, porque realmente emociones básicas hay 6. Las vais a ver, son estas de aquí. Están la ira o la rabia, la tristeza, la alegría, el miedo, atención, el asco y la sorpresa. Ajá. Son como las 6 emociones básicas que tenemos. Entonces, lo que hacemos en coaching, lo primero de todo es identificar. Ya ponerles nombres es un gran paso, ¿no? El saber lo primero de todo qué es lo que nos ocurre. Por lo tanto, yo te pregunto, fíjate, te han echado del trabajo, ¿cómo te sientes? Yo triste. Te puedes sentir triste, puedes sentir rabia, puedes sentir miedo incluso, ¿no? El miedo a este final de mes, ¿qué hago yo que tengo una familia como Pau? Puedes sentir rabia, ¿no? Después de 10 años en esta empresa que lo he dado todo y ahora llega un ERE y me largan la primera, ¿no? Entonces, estas emociones es muy importante, lo primero de todas, esto, identificarlas. Y una vez que las hemos identificado, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues gestionarlas. ¿Y cómo gestionamos las emociones? Pues dándoles legitimidad, que se dice. Es darles su espacio. ¿Tú tienes rabia? Tienes derecho a tener rabia. Yo, por ejemplo, cuando he estado en mi casa aislado con coronavirus, fui a casa de mis padres y lo primero que, nada más ver el resultado positivo, lo primero que sentí fue rabia, ¿no? De, he cogido el COVID, no sé cómo, qué rabia, ¿no? Luego sentí miedo, porque pensé, ostras, yo soy asmático, me tuve que ir a urgencias además, porque no podía respirar bien, sentí miedo porque era algo desconocido, pero luego sentí miedo porque saber si a mis padres lo podía contagiar, porque yo tengo 30 años, pero mis padres ya tienen mucha más edad. Y luego sentí tristeza, ¿no? Tuve ese momento de soledad, pero fíjate cómo de importante es reconocer lo que te pasa en cada momento para poder vivirlo, porque algo que nos ocurre normalmente es que no nos damos el permiso de vivir las emociones. ¿Qué pasa cuando a veces de repente estamos tristes, ¿no? Te dicen, no, venga, no pasa nada. ¿Cuántas veces vemos esto, no? Hay un compañero que está llorando porque ha llegado al trabajo y le ha pasado algo y te dice, venga, que no pasa nada, venga, sécate esas lágrimas. No, bueno, hay pues, que dejar. Exactamente. Eso además con los niños se hace mucho, ¿no? El sí que pasa. Ya luego vemos qué es lo que pasa, pero de momento deja que salga la emoción, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú, por ejemplo, dejas salir las emociones o no? ¿Eres una persona que...? Yo sí. Sí, además cuando, por eso te digo que yo aconsejo mucho, yo tenía que haber sido psicóloga, porque yo aconsejo mucho a los demás y cuando pasa algo siempre digo, no, si tienes ganas de llorar, llora. Exacto. Es que tienes que expresar lo que sientes en cada momento, si te quieres reír, pues ríe. Y si estás enfadado, pues tienes derecho a enfadarte. Yo tenía una amiga que tenía un problema de salud, tenía un cáncer y desgraciadamente falleció. Ella escribía mucho y decía, yo sé que no puedo enfadarme, no sé qué. Yo decía, sí, claro que puedes enfadarte. Tú puedes tener un día de tristeza o uno de enfado, lo que tú quieras.
deja que las emociones fluyan y sácalas, porque es lo mejor. Y es muy importante, ahora vamos a hablar de por qué hay que sacar las emociones, porque las emociones se pueden quedar bloqueadas y ese bloqueo nos puede llegar incluso a llegar a somatizarlo físicamente. Entonces, esto que has dicho tú es muy interesante, sí que pasa y no necesariamente te tiene que pasar algo muy trágico para tú estar triste o para sentir rabia. Yo, por ejemplo, estaba en mi habitación, soy una persona joven con salud, pero sí que tenía rabia y sí que tenía tristeza y no me ha pasado nada más con el coronavirus, pero me tenía que dar el permiso de tener esas emociones. ¿Y por qué es importante darnos el permiso? Bueno, pues porque las emociones tienen una duración. Muchas personas dicen, yo es que no me quiero poner triste porque no quiero caer en una depresión. Son cosas diferentes. La tristeza es una emoción, la depresión es un estado anímico. ¿Por qué sabemos que las emociones tienen una duración? Porque tienen una curva. Cuando uno tiene rabia, tiene por ejemplo una curva que llega al punto más alto, pero luego una vez que tú has llegado ahí, que ya has cogido la puerta, la has tirado contra la pared, eso baja. Ajá. La gente cuando hace deporte, ¿no? Cuando estás en este momento de boxeo, por ejemplo, tú ves que tienes un momento, pero luego ya tú bajas, tu cuerpo también baja. Claro. Todos tenemos emociones y esto es algo que muchas veces hay personas que dicen, no, yo es que soy una persona muy racional. Bueno, pues por muy racional que seas, tienes tu parte emocional. Si no tienes emociones no eres humano, vaya. Pero es muy importante identificarlas porque hay gente que no se permite nunca estar triste o no, yo es que nunca tengo miedo, ¿no? Este comentario de yo soy una persona muy, miedo todos tenemos en algún momento. Claro. También es importante porque nos dan autoconocimiento, el identificar las emociones nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos y ver que somos personas que a lo mejor hay emociones en las que te quedas más estancada y hay otras en las que pasas rápidamente por ellas. Y sobre todo, tenemos que saber que las emociones necesitan del cuerpo, o sea, cuando tú estás en una emoción, cada emoción necesita su momento. Por ejemplo, la tristeza necesita las lágrimas muchas veces, otras veces a lo mejor el miedo necesita esta protección, ¿no? Normalmente siempre una emoción va asociada a un movimiento corporal, no son emociones sin más. Y por último, es importante que sepamos que las emociones necesitan salir. ¿Por qué? Porque si no pasa lo siguiente que vais a ver. Como se suele decir, lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Por tanto, si nosotros reprimimos esas emociones durante mucho tiempo, estoy en una situación en la que quiero llorar pero no me lo permito, tengo mucha rabia porque me está pasando algo injusto y no me lo permito, eso al final se puede convertir en un estado de ánimo y eso luego ocurre que puedan llegar la depresión, pueden llegar estados anímicos, que es cuando ya esa emoción se alarga en el tiempo y tú ya estás triste todos los días, ¿no? No es estoy triste media hora, sino que ya se convierte en tu día a día. Entonces es muy importante para no llegar en determinados momentos el poder gestionarlas y ahí hay que pedir ayuda. A veces tendrá que ser con un psicólogo, otras veces en un proceso de coaching se trabaja con las emociones, pero es importante el darte el permiso de sacarlas, ¿no? Y si tú no eres capaz, porque dices, es que yo no sé por qué no sé llorar o por qué me cuesta, pues ahí a lo mejor te lo tienes que trabajar, ¿no? Es un consejo que te diría. Ajá. Como en este caso lema final o como mantra, como siempre me gusta decir, y esto lo dice el psicólogo Daniel Goleman, que es experto en inteligencia emocional, fíjate, cuanto más abiertos estemos a nuestros sentimientos, mejor podremos leer a los demás. Es decir, cuando más conectado estás contigo mismo, esto tiene mucha relación con la empatía, más fácil te es ayudar, ¿no? Claro. Si tú transitas por eso y transitas por el miedo, el asco, la sorpresa, te va a ser más fácil. Así que eso es así. Muchas veces primero tiene que pasarlo uno para que puedas ayudar a los demás porque sabes cómo ayudarles mucho mejor que si no lo has pasado. Pues yo como siempre digo, yo para los demás, muy bien, para mí, pero no, si yo me permito llorar y me permito reír y bueno, me cuesta decir que estoy mal, eso no me gusta decir, ay, es que estoy mal. ¿Qué es lo que te pasa a ti con eso? Yo siempre tengo una sonrisa aunque por dentro esté tal. Pues ahí, eso por ejemplo hay que sacarlo. Ya, pero hay mucha gente que dice, yo no me puedo permitir el estar, yo siempre tengo que estar alegre. No, yo me lo permito, pero no hacia afuera, es mi forma de ser, es mi forma, yo no siempre intento estar con una sonrisa porque la gente no tiene culpa de mis problemas, no tengo que yo amargarle la vida a nadie. Bueno, ¿hasta qué punto es cierto que tú le amargas a alguien por sacar tus emociones? Bueno, porque si le estás contando siempre pena a la gente, al final dice la gente esto, déjala que no, nada más que cuenta pena. Eso casa un poco con la vulnerabilidad, lo que hablábamos de la autenticidad y la vulnerabilidad, ¿no? Si tú eres el típico que estás siempre contando lo que te ocurre, eso al final hace que los demás creen una barrera. Pero si tú un día estás alegre, pero al día siguiente tienes un mal día, y lo que te sale decir es, pues estoy triste porque tengo un amigo que está enfermo o tengo a alguien que le ha pasado algo, eso también te une más, ¿no? Y eso no hace que nadie piense que eres pesado o que eres una persona... No, yo no puedo mentir, se me nota en la cara.